El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y ahora es el turno de atender a las necesidades, demandas e inquietudes de los jóvenes, que sabemos por investigaciones de expertos que sus valores favoritos, además por la evidencia, ¿no? La evidencia objetiva de sus actitudes, es que ellos quieren verdad y libertad. Estas dos cosas. Y es algo que todo ser humano anhela, verdad y libertad. A nadie le frustra más ni le enoja más alguna cosa que el engaño, la mentira, la trampa, la incongruencia, y a los jóvenes mucho más, porque ellos están en una actitud muy atenta a entender el mundo para poder tomar decisiones y hacer un proyecto de vida, de manera que necesitan verdad, conocimiento claro de la realidad, de las cosas como son, para poder caminar, y eso es lo que les da seguridad. Por eso es que la rebeldía de los jóvenes es una riqueza enorme que no se vale desatender. Se rebelan en contra de la mentira, de la incongruencia, de las injusticias sociales. Y claro, quieren libertad y saben que en la medida que ganan libertad tienen que hacerse responsables de los pasos que dan, pero para ser responsables necesitan otra vez de regreso la verdad. Así que verdad y libertad deberían ser los pilares de todas las familias, de todas las instituciones, de todas las políticas públicas, y por eso he invitado al licenciado Jorge Arzate Romo, director de operaciones del Instituto Mexicano de Prevención Integral, Asociación Civil, y al maestro Jorge Cajiga Calderón, presidente de Nuestra Proeza Asociación Civil, para que nos cuenten cómo trabajan con los jóvenes, primero para que completen lo que yo digo, ¿no? Como periodista, los jóvenes quieren verdad y libertad y ustedes profundicen en ello, y cómo podemos hacer que en familia se vivan estos valores, y luego cómo trabajan institucionalmente. Comenzamos contigo, Jorge, buenos días. Claro que sí, muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad. Creo que sobre todo inicias con paradigmas que socialmente generan mucho ruido, ¿no? Sobre todo por las necesidades de los seres humanos, ¿no? Pensando en la verdad y pensando en la libertad, que tiene que ver con elementos que también llevan consigo pues niveles de responsabilidad detrás, que en ocasiones buscar el derecho a veces omite la parte de la obligación o la responsabilidad o lo que esto implica. En muchas ocasiones encontramos justamente con los jóvenes, donde trabajamos y que más adelante platicaremos como a detalle, cómo estamos en busca de esta libertad, pero necesariamente como un proceso donde nos reconocemos históricamente, somos sujetos de una historia y hoy estamos constituidos gracias a una cultura, a una familia, a una sociedad. Tenemos cierto tipo de valores que hemos aprendido, adoptado, y que nuestro carácter y nuestro temperamento nos van ayudando a determinar cuál es el tipo de libertad que yo estoy buscando, cuál es la necesidad que yo tengo. Entonces, si nos reconocemos como sujetos históricos, podemos con facilidad visualizar la proyección que tenemos hacia el futuro. Y entonces saber dónde me encuentro parado el día de hoy, qué es lo que me ha formado, cuáles son los elementos que hoy me constituyen, cuáles coinciden con mi ideología y cuáles incluso que socialmente se encuentran en boga, no realmente me reflejan. Entonces, ¿dónde viene esta rebeldía? Donde dicen, no, yo no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo, yo estoy buscando mi propia verdad. Claro, la verdad interior, escuchar lo que dice el corazón, lo que anhela el ser humano, lo que el joven dice es que la realidad no coincide con mis anhelos, ¿no? No hay oportunidades de educación, no hay oportunidades de trabajo, hay una injusticia social evidente, hay una brecha enorme entre muy pocos ricos y una mayoría pobre, hay antivalores tremendos que aunque los viva en una etapa de su vida, en la adolescencia, en la juventud, el joven dice, esto no me suena, no va conmigo y lo estoy viviendo, ¿no? Ese es como un camino de búsqueda y encuentro con la verdad. Claro, desde luego. De hecho, hay una frase de Facundo Cabral que dice que la vida es una fiesta si uno hace lo que ama. Aquel que hace algo que no ama, aunque lo haga durante todo el día, es un desocupado. Es esta oportunidad de encontrar pasión por lo que se realiza, y no solo por costumbre, no solo por herencia, no solo por cultura. Entonces, lograr que los jóvenes el día de hoy identifiquen qué los hace plenos, qué los hace felices, depende de esta construcción y de este proceso de desarrollo, que ahí es donde las familias, la sociedad, las instituciones jugamos un rol
importantísimo. Para encauzarlos. Para encauzarlos hacia ese proceso. No somos quienes se los damos, pero sí jugamos un rol importante. Los medios de comunicación, los estigmas sociales, las ideas y las creencias, jugar al Barbie o al Ken, la imagen, la apariencia, el engaño, del que mencionabas al principio, juegan factores que distraen o encauzan. Y que eso es justamente como la competencia, donde el joven, donde la niña empieza a tomar decisiones en su propia vida, pero a partir de su interior, y no lo que haría mi mamá o lo que haría mi papá. O lo que la publicidad me vende, ¿no? Exactamente. Entonces creo que son factores como importantes que nos van a ayudar en el transcurso a irlo desarrollando. Muy bien. Sobre verdad y libertad, ¿cómo lo exigen? ¿De qué manera se nota que los jóvenes lo demandan y cómo ustedes se los van otorgando? Exactamente. Nosotros empezamos con una premisa. Hay que saber qué es la libertad, porque muchas veces se confunde la palabra, ¿no? No es hacer lo que uno quiera. La libertad es actuar con razón. Y cuando se actúa con razón se encuentra la verdad. Muchas veces actuamos con miedos, con pasiones, con errores, con ignorancia, y eso no es la libertad. ¿Por qué? Porque son limitantes que nos impiden ver realmente el objetivo de lo que queremos llegar a ser. Entonces, cuando nosotros les enseñamos al joven a actuar con razón, en ese momento pueden ser libres, sin factores que te determinen tu libertad o que te lleguen a limitar tu libertad. Vas a actuar a conciencia. Y cuando actúas a conciencia, buscas la manera de no hacerle daño a terceros, de no perjudicarte como persona, interna o externamente. Lo más importante es que estos dos valores van de la mano. Nosotros siempre hemos querido buscar la manera en que seamos libres en nuestro actuar. ¿En qué se nota el rechazo a la mentira, a la incongruencia de parte de los jóvenes para con los adultos? Claro. Incluso estoy hablando de adultos políticos, empresarios, de todos los adultos. Como personas, muchas veces cuando tenemos esas limitantes en nuestra libertad, es cuando adolecemos, y no es por la edad, es porque muchas veces el mismo miedo, el mismo error o el mismo desconocimiento a la verdad nos impide ser libres. A veces se lo achacamos al joven porque el joven tiene miedo a lo desconocido, al que va a ver más allá. Pero desafortunadamente hay muchos adultos que se comportan peor que los mismos jóvenes con los que nosotros trabajamos. ¿Y cómo se rebelan los jóvenes ante esos adultos? Se rebelan precisamente porque están apasionados o están cegados a una realidad que ellos desconocen. Desafortunadamente... ¿Les entra impotencia entonces? Es una impotencia. Es una impotencia en el momento de que ellos tienen una verdad a media, una verdad determinada, les impide conocer o sentir que lo que busca el adulto es un orden social. Entonces están en contra de todas las reglas, están en contra de lo que el adulto les quiera imponer, y muchas veces esto hace que ellos busquen su forma de entender la libertad, y eso viene la rebeldía, viene muchas veces el caer en alguna adicción o el caer en algún problema de no obedecer a la autoridad, que es desafortunadamente el punto que hoy día es el que más nos está pegando, el desconocimiento a la autoridad. Porque la autoridad se gana, ese es prestigio social, porque se toman decisiones correctas, justas, en favor del bien común. Cuando Claro. no hay decisiones de parte de los adultos, hablo de empresarios, de políticos, de cualquiera persona, ¿no?, que no va en favor del bien común, el joven ve incongruencia, ve mentira, ve falsedad, ve intereses particulares que benefician a muy pocos y se rebela, pero con impotencia, y se droga, y se alcoholiza, y se va de antro de jueves a domingo, se autodestruye, porque ve que no puede empujar hacia adelante, abriendo brecha para lograr el bien común, la justicia social, la paz. El joven desea verdad, desea libertad y bien común, es compasivo. ¿En qué momento se pierde? ¿Cuándo renuncia a su ser? Claro, yo creo que algo muy importante que ver cómo los seres humanos vamos adquiriendo capacidad, habilidad, conocimiento, y en qué lugares y en qué espacios los aprendemos y de qué manera los reproducimos. Tú hablabas de una autoridad. Hay una autoridad formal que tiene que ver con la jerarquía, socialmente hablando, ¿no? El padre de familia tiene autoridad, pero puede tener el tío mayor autoridad que el papá, porque tal vez el tío no impone, no regaña,
educa, dialoga, comprende. Puede ser que el padre a lo mejor lo que está buscando solo es que el hijo le haga caso, y el objetivo de los padres no es que le hagan caso. Muchos papás juegan a ser amigos de sus hijos para caerse bien, y queremos nosotros en el instituto que cuando un padre quiere convertirse en un amigo de sus hijos, lo dejó huérfano, y el padre tiene que ser firme y tiene que ser, es el pilar, y no es el buena onda, y no es el nice, y no es el cool dentro de la familia por el rol que desempeña. Pero puede haber padres autoritarios que imponen, y solo imponen, no explican, no comprenden o no escuchan, y solo buscan que el hijo actúe de la manera en la que yo lo estoy decidiendo, pero sin transmitir ningún tipo de información o de conocimiento, lo cual lleva justamente al joven a tomar una actitud de rebeldía porque no entiende. Por supuesto que las acciones son para su bien, desde luego, muy bien encaminadas, pero ¿desde dónde está? Tenemos en el pueblo mexicano una característica muy importante que tiene que ver con los apegos y con el amor. El amor mata. Nos interesa mucho siempre la intención, no solo lo que hagas conmigo y por mí, sino con qué intención lo haces. Somos muy intuitivos y nos interesa mucho la intención. Y de hecho es una parte bien importante, porque en las familias mexicanas sobre todo hay un exceso de amor. Y en ocasiones el exceso de amor es justamente lo que genera la dificultad para generar una buena educación. Es decir, los niños tienen que tomar o aprender a tomar decisiones. Si los papás siguen tomando las decisiones por ellos, nunca va a estar el papá cuando llegue el momento de estar con la novia, de casarse, de comprarse un coche. Es decir, los padres también tenemos que aprender a alejarnos de los hijos para que los hijos, con la información, la capacitación, la educación que les hemos brindado, puedan ellos aprender a tomar decisiones. Esto en un pequeño sector de la población mexicana, porque si supieras de los niños institucionalizados, 400,000 niños abandonados que no viven con papá y mamá, claro. 60% de familias donde solo está la mamá y el papá no existe. Entonces, bueno, en los casos afortunados donde hay, como dices, exceso de amor, hay que mesurarlo para permitir el desarrollo integral de la personalidad de sus hijos. Pero fíjate qué interesante lo que estás diciendo, porque son roles que no solo son de un sistema familiar. O sea, las organizaciones que trabajamos con población, llevo yo 17 años trabajando con organizaciones civiles, niños abandonados, niños de la calle, las mismas organizaciones también tenemos un problema de afectividad. ¿Cuál es el momento en el que el niño tiene que dejar la organización para ser libre, para ser independiente? Y cómo las organizaciones terminamos dando mucho amor y en lugar de ayudarlos al desarrollo, también a veces provocamos que no generen esa independencia y esa autonomía. Limitamos el desarrollo de las habilidades humanas en los niños protegidos, ya sea en un ambiente familiar o institucional. Desde luego. Vamos a un corte y de regreso ya nos cuenta nuestra proeza cómo trabaja lo mismo que el Instituto Mexicano de Prevención Integral. Volvemos.
Bueno, pues ya nos queda claro que el punto de encuentro de los adultos con los jóvenes es la pasión de los jóvenes, el deseo de los jóvenes por la verdad y la libertad. Y entonces los adultos, todos académicos, dedicados a la cultura, al arte, a la política, a la empresa, todos tenemos que revisar si estamos dando a los jóvenes un contexto lleno de verdades, realidades abiertas, transparentes, puras, intenciones sanas hacia ellos para que haya un desarrollo pleno de su personalidad y todos sus nobles ideales, o estamos coartando la libertad de los jóvenes, llenando el ambiente, el contexto político, económico y social de mentiras y falacias. Entonces, ya hicimos empatía con los jóvenes y ahora lo que más me interesa es que, por favor, Jorge Cajiga, nos digas qué es lo que estás haciendo, y tú, Jorge Arzate, los dos son Jorges, nos digas qué es lo que estás haciendo, ¿no? Para prevenir, asistir, promover y liberar a los jóvenes. Nosotros tenemos una experiencia casualmente de 19 de septiembre, de hace 27 años. Nuestra proeza surge precisamente porque el día de los sismos del 85 estábamos en una sociedad de alumnos, en una preparatoria, y como sociedad de alumnos nos encargan en todo lo que son las cuestiones de las brigadas y el apoyo a los damnificados. Chicos de preparatoria que descubrimos una verdad, una ciudad que estaba devastada. Pero más allá del sacudimiento de tierra, fue un sacudimiento de conciencias. ¿Por qué? Porque nos preocupamos y decidimos que hay que hacer labor social, no solamente cuando haya tragedias, hay que hacer labor social y sacudir mentes. Eso fue realmente lo que nos despertó, y empezar a trabajar con jóvenes en el momento de decirles: conoce tu realidad, descubre tu realidad, y ya vas a tener la libertad de decidir si los ayudas o no. Afortunadamente, el promover los valores a través de la labor social es una fórmula que desde hace 26 años nos ha funcionado, porque la labor social es a lo mejor la excusa, porque lo que nos interesa es que el joven descubra esa realidad, descubra esa verdad de qué estamos... ¿Qué terreno pisa en México? ¿Cómo es México viviendo? Real, el México profundo y verdadero, ¿cómo es? Que no le platiquen de que la droga nada más sale en televisión, en lugares marginados, ya hay en todos lados. Que no nos preocupe que la delincuencia está nada más con los narcotraficantes o delincuencia organizada. No, la delincuencia está con el compañero de al lado. Que no nos preocupe muchas veces el hecho de que una persona que puede tener SIDA, cáncer, alguna enfermedad o alguna discapacidad, solamente se da en diciembre con el Teletón y es algo lejos de tu realidad. Yo creo que lo importante es la concientización. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos acercamos a los jóvenes y buscamos a través de tertulias o de pláticas. De joven a joven. De joven a joven. Enseñarles realmente qué es la realidad que se está viviendo en México. Y entonces apadrinan un proyecto. Ya pueden apadrinar un proyecto en base a sus propias necesidades o simple y sencillamente a lo que a ellos les nazca. Esto entre jóvenes de grupos vulnerables o jóvenes privilegiados, porque yo me imagino que para todos es el mismo efecto. Claro. Un joven que es víctima de un sistema, que está en una situación vulnerable, marginada, de desventaja social, cuando se pone en marcha en favor de otros grupos vulnerables, entonces se crece él mismo en amor, en inteligencia, en voluntad, y transforma su realidad transformándola de otros. Exactamente. ¿Esto lo has visto tú entre estos grupos? De hecho, grupos? empezábamos nosotros a trabajar con voluntariado, después con servicio social de universidades públicas y privadas, pero curiosamente, también el niño de la calle, conforme va creciendo, se ha querido sumar al proyecto, pero ahora del lado de... Como voluntario. Como voluntario. Y eso realmente son los principales logros que hemos sentido, porque niños de aldeas infantiles, por ejemplo, que ahora formen parte del patronato, que formen parte del voluntariado de nuestra proeza, es realmente lo que despierta y es el ejemplo. Porque la verdad es realmente lo que está uno viendo, lo que está percibiendo. Y entonces hay muchas veces que jóvenes de universidades privadas o universidades que supuestamente tienen una estabilidad económica muy fuerte, pueden decir: yo no necesito nada. Y aprenden mucho más
de aquel niño de la calle o aquel joven de la calle que con su experiencia le enseña a hacer una labor social a conciencia. Y todo esto a través de tertulias, donde nacen opciones por hacer un servicio social. ¡Qué maravilla! En el caso de ustedes, ¿cómo lo hacen? El Instituto Mexicano de Prevención Integral, Jorge. Sí, el IMEPI es una organización civil que tiene distintas estrategias. Lo que nosotros buscamos y nuestra gran misión es el desarrollar soluciones en prevención. Entonces, lo que nosotros buscamos como ya parte de nuestra visión es tener una trascendencia y poder incidir. Nosotros creemos que en México habemos muchísima gente que estamos cansadísimos de la realidad a la que nos estamos enfrentando y que todos los días nos estamos quejando y nos estamos enojando por lo que pasó, lo que sucedió o la manera en la que se resolvió, etcétera. Y entonces en el IMEPI nos pasó algo muy interesante. Nos cansamos de quejarnos. O sea, nos cansamos de quejarnos de la realidad y nos empezamos a poner las pilas y nos pusimos a hacer parte de la tarea que nos corresponde. En el IMEPI creemos que no se puede hacer todo el bien. Nadie puede hacer todo el bien. Y nos corresponde a cada organización, a cada instancia, una parte de ese bien. Y nos dedicamos y enfocamos cuál es el bien que el IMEPI podía desarrollar, de qué manera podíamos incidir y nos empezamos a dedicar a eso. Tenemos 4 grandes estrategias o 4 grandes sectores. Trabajamos directamente con gobierno, que tiene que ver con políticas públicas que inciden en la transformación de programas sociales que llegan directamente a las poblaciones más necesitadas. ¿A través del IMJUVE? Del IMEPI. No, Instituto Mexicano, o sea, ¿trabajas con el gobierno a través del IMJUVE o de cuál instancia? A través de las secretarías, a través de las cámaras de senadores, a través de los presidentes municipales, a través de donde les ayudamos a la construcción de programas de prevención, donde justamente sale mucho más barato invertir $1 en prevención que atender 35 o 40 pesos en atención, donde los números son mucho más impactantes y donde se ve la gente mucho más beneficiada. Entonces, trabajamos políticas públicas con gobierno, trabajamos con empresas para el desarrollo humano de las organizaciones y de las empresas. Es decir, no solo promovemos que la empresa genere sus propios ingresos, sino que la calidad del desarrollo de las personas que laboran en ella tengan un nivel protagónico, tengan valores, tengan principios, se sientan fortalecidos y al mismo tiempo sean mucho más productivos, con otro tipo de actitud. Y que tengan mejores familias. En efecto, desde luego. Trabajamos con organizaciones de la sociedad civil dentro de lo que es el desarrollo institucional. Tenemos algunos programas específicos para población de calle, para niñas en riesgo, para la vida independiente, donde les ayudamos desde la parte educativa hasta la parte terapéutica y psicológica. O sea, todo lo que tiene que ver con una rehabilitación, que es el programa donde sí tenemos intervención y atención. Y tenemos un programa que es el más impactante de todos a nivel trascendencia, que es el de las escuelas. En las escuelas lo que hacemos es trabajar con todas las esferas, es decir, con la escuela, con la familia y con el alumno. Y dividimos los niveles de responsabilidad del desarrollo educativo a esos niveles, donde todos los actores se comprometen y desarrollan ciertos componentes. Nosotros llegamos directamente a las escuelas y generamos acciones que tienen que ver con aula, trabajar directamente en el aula, damos 5 lecciones, 5 sesiones con cada uno de los grupos de cada una de las escuelas. ¿Qué temas abordan? Donde trabajamos desde conceptos básicos que tienen que ver con temas de adicciones. O sea, cómo hacer para prevenirme, qué es la prevención, para qué me sirve, para qué me ayuda. Tiene que ver con toda la parte de la psicología positiva. Es decir, estamos acostumbrados en México a tener noticias como este día amanecieron en Veracruz 20 personas decapitadas. Y tenemos este tipo de noticias que generan terror, que generan pánico, cuando no hablamos en las noticias de 100 y tantos millones de mexicanos amanecimos con la cabeza en su lugar. No estamos acostumbrados a tener ese tipo de noticias positivas. Siempre es el enfoque negativo y terrorista. Les ayudas a pensar positivamente. Lo que nosotros hacemos no son campañas de di no a las drogas, o no hagas esto o no hagas lo otro. De hecho, nosotros creemos que las sustancias no son buenas. Al contrario, hacen mucho bien, porque todo depende de la relación que estableces con ellas. Nos curan, nos ayudan a desarrollar y a generar salud si las sabemos utilizar. Por supuesto que si las mal utilizamos, se convierten en un problema social, pero en sí la sustancia no tiene ni voluntad. A partir del sí educas entonces, a Desde partir luego, del sí. En el IMEPI consideramos nosotros que justamente la prevención es el profundo sí para poder decir no. Si nosotros prevenimos en el sí,
justamente los jóvenes, los alumnos tienen la voluntad para poder tomar decisiones y decir a qué le debo de decir que no, pero siempre y cuando yo conozca a qué sí. Cuando hacemos este proceso educativo dentro del aula, lo que generamos es despertar ese interés en la población y decir, ah, caray, yo soy valioso, soy importante, tengo valores, tengo un sentido de existencia y lo que hay alrededor sí me define, pero me define más lo que llevo dentro. Ahora, ¿cómo lo haces? Porque ¿a cuántas escuelas van? ¿Cuántas escuelas afortunadas de recibir este servicio? Bueno, nosotros trabajamos con escuelas particulares y trabajamos con escuelas públicas. Trabajamos con colegios de alto nivel y tiene que ver esto con la incidencia en política pública. ¿En cuántos años has llegado a cuántas escuelas? En un año vamos aproximadamente a 25,000 jóvenes. ¿De cuántas escuelas? Estamos hablando de alrededor de 200. 200. ¿Con voluntarios o cómo lo haces? Tenemos voluntarios, tenemos prestadores de servicio social de las universidades, tenemos personal dentro del instituto muy capacitado y tenemos alianza con otras organizaciones especialistas en diferentes temas, con lo cual tenemos la oportunidad de hacer la réplica de estos programas. Eso te iba a preguntar, si se puede replicar, porque nuestra Proesa tiene un ejército de voluntarios que podría seguir haciendo lo que hace, pero replicar, por ejemplo, en varias partes del país. Exacto. Este servicio. Claro. Traigo solo un ejemplo y le paso la voz a mi tocayo. Actualmente fuimos ganadores para la coordinación nacional de un programa del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Eligieron al IMEPI para coordinar proyectos exitosos que tienen que ver con la prevención del delito a nivel nacional. Hay 22 organizaciones que fueron seleccionadas por sus modelos y por su trayectoria, y el IMEPI es el que va a coordinar la sistematización de estos modelos que hacia el 15 de noviembre van a ser públicos y van a estar al alcance de toda la sociedad para que se puedan replicar. Que es tu mismo modelo y tu forma de trabajar, pero ya se reconoce a nivel nacional para que se pueda replicar. Desde luego. Muy bien, vamos a un corte y regresamos.
Bueno, disfrutando esto que significa para nosotros una esperanza, lo que están haciendo organizaciones de la sociedad civil con los jóvenes para prevenir el daño, la lesión en su corazón, en sus sentimientos, en sus afectos y luego el daño social, ¿no? Entonces, Jorge Cajiga, ¿tú cómo escuchas todo lo que nos cuenta el Instituto Mexicano de Prevención Integral en Jorge Arzate? Fíjate que es bastante interesante la labor que están realizando como asociación. Yo lo que he tratado de manejar a los jóvenes es de que no se preocupen nada más por el currículum académico, sino empiecen a formar un currículum social. El currículum social es muy importante. Yo creo que te abre las puertas a cualquier empresa, al gobierno, a las asociaciones y a tu futuro como persona. Yo creo que cuando el joven se involucra en esta realidad de la prevención, realmente no solamente es el ahorro económico, es realmente encontrar los cimientos para que ellos tengan una seguridad en su mañana. Es muy importante esta vinculación entre asociaciones porque precisamente es una de las cosas que a nosotros nos ha preocupado, en que el joven sea emprendedor, en que el joven busque a través de la verdad y la libertad, que es lo que estamos empezando al inicio del programa, encontrar su propia forma de solucionar los problemas en vez de estarle pidiendo al gobierno o a la autoridad o al padre que le resuelva todo. Excelente. Y dime, los voluntarios de nuestra Proeza, que son todos jóvenes de escuelas públicas y privadas, algunos incluso jóvenes institucionalizados porque están en un proceso de recuperación de las adicciones, ¿podrían ser partícipes de este servicio que ustedes prestan? Es decir, que ellos bien entrenados puedan ir a otras escuelas a replicar el modelo. Desde luego, de hecho hay una importante. Primero hablábamos de estas sesiones dentro del aula, en las escuelas. A partir de esa experiencia, lo que nosotros generamos es una formación de líderes. Hay programas de liderazgo para jóvenes, donde la idea es que estos mismos jóvenes puedan transmitir sus experiencias. Por ejemplo, lo que hemos realizado es que jóvenes de diferentes escuelas van a otras escuelas que no son las suyas y les platican, ¿saben qué? Nosotros nos atrevimos, entramos a este programa el modelo educativo que nosotros tenemos y entramos al programa de liderazgo para jóvenes, dentro del cual desarrollamos A, B, C y comparten su experiencia, como mencionabas hace ratito, de joven a joven. O sea, la palabra de joven a joven convence muchísimo más. Claro. Nosotros como adultos podemos transmitir, compartir ciertos elementos, pero el verdadero efecto importante tiene que ver cuando hay un proceso de concientización. Cuando el joven lo comparte, hay mucho más posibilidad de que se genere esa concientización. Entonces, las experiencias exitosas de otros jóvenes son factor fundamental para que nuevos jóvenes que todavía no tienen ese proceso de concientización sobre lo que es la prevención, sobre lo que es prepararse para el futuro y la vida, son herramientas fundamentales. Y sobre todo encontramos elementos a los que le llamamos resilientes. Estos elementos resilientes, que son la capacidad que tenemos los seres humanos de enfrentar una adversidad y no solo salir adelante, sino salir todavía sobresaliente frente a ella, es donde encontramos en los líderes esta oportunidad y esta capacidad. Entonces, son ese tipo de herramientas donde en efecto líderes que ya hay, que no están tal vez reconocidos, que no están en el pedestal, pero que su labor social y el impacto que tienen con otros jóvenes son un factor fundamental para seguir transmitiendo este mensaje, porque nosotros en el IMEPI no somos más de 20 personas. 20 personas solitas, no podríamos llegarle a 25,000 personas en un año. O sea, necesitamos de este tipo de vínculos, de alianzas, de jóvenes, de maestros, de padres de familia, donde cada quien desarrolle y desempeñe esa tarea para que ellos puedan llegar justamente a lograr el objetivo. ¿Intervienen en escuelas en qué grupos de edad? Jóvenes, sí, trabajamos a partir de lo que es cuarto de primaria. Muy bien. Tal vez en algunos colegios, por el tipo de formación que tienen, trabajamos de quinto en adelante. Entonces, que tiene pero mucho no que ver. Más, no más. Sobre todo te pierdes de un momento, pero fundamental para establecer, definir y que los niños ya se identifiquen con los valores que son propios del ser humano. Claro, y dependiendo del nivel académico, pues es la etapa de desarrollo en la que ellos se encuentran. Entonces, la complejidad de los conceptos y las estrategias de trabajo, bueno, si es muy rica una sesión de quinto de primaria, imagínate cómo podría ser una sesión con la universidad, donde existe ya toda una complejidad de concientización, de raciocinio, de proyección, de experiencia.
de que donde ya pasó esa rebeldía de la adolescencia, donde empieza a entrar a la juventud y empieza a tener otro tipo de herramientas, donde caen los 20 de una manera tan importante y sobre todo pensando en el quiénes van a ser las personas que el día de mañana van a gobernar este país y van a estar al frente de las empresas y van a estar enfrente de las personas que van a tomar decisiones. ¿Y qué pasa si esas personas desde este momento están teniendo una formación en esta prevención social? Claro. Para que el día de mañana que les toque fungir esta tarea, ya sea en gobierno, ya sea en la iniciativa privada, lo hagan bien. Lo hagan no solo para ellos, sino para todas las gentes que están a su alrededor. Y entonces viene un efecto multiplicador. Entonces la intención es no quedarnos con la estrategia, no hacerlo nosotros solos, transmitirlo al que está al lado de nosotros y que ese a su vez lo pueda replicar. Nosotros le llamamos así como es un proceso de consultoría, les ayudamos a construir traje a la medida, pero es un programa con llave en mano. O sea, tú con llave en mano al terminar el programa estás listo para conducirlo. No dependes del IMEPI para que pueda implementarse o ejecutarse y generar un nivel de reproducción. ¿Qué vas a hacer nuestra proeza con este proyecto? Pues fíjate que a final de cuentas yo creo que es importantísimo el hecho de multiplicar esta labor que está haciendo la asociación de Jorge, porque el joven tiene muchas ansias de trabajar, tiene ganas de hacer algo por la sociedad. Lo vemos a veces en cuestiones políticas o en cuestiones deportivas, pero va más allá, tiene mucha energía de hacer algo por su sociedad. Entonces, decíamos de que a veces la rebeldía era porque todo le prohíbes, no hagas esto, no hagas esto. O porque le mientes, o porque hay falacias en las tomas de decisiones. Entonces yo creo que es concientizarlos y enseñarles esta verdad, esa realidad que estamos viviendo como sociedad. La tertulia es una plática de café, es una plática en donde le decimos, mira, la necesidad de prevenir. ¿Por qué estamos preocupados? Porque no se buscó la manera de una prevención. Entonces, en el momento de enfocar, concientizar y involucrarnos un poco más en los proyectos que ya afortunadamente han tenido éxito en varias partes del estado, en varias partes del país, pues qué mejor es acercarnos a las universidades, a las prepas donde estamos trabajando y sumarnos. Yo creo que la fórmula siempre es juntarnos para alcanzar esas proezas, ¿no? Claro, incluso los jóvenes que ya han pasado por el proceso que ustedes ofrecen como institución podrían ser también voluntarios del IMEPI para ir a abrir puertas a otras organizaciones de la sociedad civil donde viven pues en comunidad, jóvenes marginados de sus familias, abandonados de papá y mamá y que están pues haciendo un gran esfuerzo para salir adelante, ¿no? Claro. Entonces, de hecho, si me permiten compartirles una analogía del instituto y que tiene que ver con la manera en la que trabajamos con los niños y el cómo les llegamos o les hacemos llegar el mensaje, tiene que ver, primero que nada, todo lo que hacemos está basado en ciencia. Es decir, no es lo que a Alex Lobo, que es el presidente de la organización, se le ocurrió como locura algún día hacer, nada más porque lo tuvo en un sueño, sino es producto de toda una investigación. Psicología positiva, dijiste, antropología filosófica y qué más. Bueno, pedagogía, y estamos hablando de investigación. Entonces, todo lo que hace el IMEPI es avalado por ciencia y de manera internacional, no es solo lo que se hace en México. O sea, de hecho, la intervención que el IMEPI tiene viene de una aplicación con toda América Latina. Actualmente el director se encuentra en Panamá aplicando programas. Entonces tiene que ver con un espacio bien interesante y cuando estamos en aula, en lugar de ir solo a dar temas o conceptos, lo que buscamos es generar un nivel de participación activa. Entonces, por ejemplo, en el tema de adicciones, ¿cómo le decimos al niño o cómo el papá le puede decir al niño que no debe o no puede consumir sustancias? ¿Cuál es la razón que el papá le da? Cuando nosotros les damos el micrófono a los padres de familia y les decimos cómo ustedes evitan que sus hijos consuman, los padres no saben qué hacer, o sea, no tienen información. Saben que tienen que hacer que sus hijos eviten el consumo, pero no saben cómo lo pueden evitar y cómo lo pueden prevenir. En el aula nosotros les enseñamos a los chicos una teoría muy simple. Le hablamos la teoría del muffin. O sea, todos sabemos lo que es un muffin, un panquecito. Entonces les decimos que justamente hay un muffin y que este muffin, cuando está crudo, le podemos echar un sobre de sal. Y cuando está crudo y con el sobre de sal, lo metemos al horno. Cuando sale del horno, nos damos cuenta que el muffin no esponjó y que el sabor del muffin no es agradable y que queremos quitarle la sal y ya no podemos. Y hablamos del muffin una vez que está crudo y que lo metemos a hornear, sale todo esponjosito, cremosito. Y delicioso. Le podemos echar chispas de chocolate o lo que sea, le podemos echar la sal y la sal se le puede caer, se le puede quitar.
nosotros les hablamos que ellos se encuentran en el negocio de cocinar el muffin, que está relacionado con el desarrollo del cerebro. El cerebro humano se desarrolla hasta los 21 o 22 años de edad. Todo lo que le metas a tu cerebro antes de que termine su desarrollo predetermina y condiciona una posible situación de adicción. ¿Por qué no lo debes de hacer? Porque estás en el negocio de cocinar el muffin. O sea, le puedes poner chispas de chocolate, le puedes poner lo que tú quieras, dulcecitos, pero nada que afecte el desarrollo de tu cerebro. Entonces, en lugar de ponernos a explicar científicamente el cerebro cómo funciona y por qué se atrofia, haces analogías. Trabajamos con este tipo de ejemplos donde los niños se quedan con la idea de el muffin. Entonces, de repente, a veces ni siquiera se acuerdan del nombre del IMEPI. Ahí vienen los del muffin. 3, 4 meses después de que trabajamos con los alumnos, nos identifican por este tipo de conceptos, más allá del nombre. Y entonces si ellos asocian e identifican. Entonces abrimos espacios donde ellos tienen la posibilidad de hablar directamente al instituto, donde ellos nos pueden decir, ¿sabes qué? Tengo un problema. No tengo yo el problema, tengo una amiga que está en el antro y que está hasta las chanclas. ¿Qué hago? ¿Cómo le ayudo? ¿La dejo ahí tirada? Si son coaccionados para droga o algo, pueden llamar y ustedes los ayudan. Desde luego. Y encontramos cada solicitud de auxilio que dices que bárbaro, desde quien te dice dame información. Por ejemplo, actualmente dentro de los jóvenes hay una situación de riesgo a lo que se llama la juca, la shisha, el narguile, que tiene que ver con pipas árabes, que tienen que ver con el cómo se inhala el tabaco, pero que se venden actualmente. Hay jucas bar, donde los jóvenes van con la idea de que es natural, cuando una hora de consumir la juca equivale a alrededor de 150 cigarros. Y los jóvenes no lo saben. Creen porque les echan el sabor a naranja o el sabor a limón que no hace daño. Entonces, ese tipo de elementos y de herramientas buscamos trabajarlos con cierto tipo de analogías que les permitan aplicarlo a su vida diaria, no solo quedarse con conceptos porque no es una clase, sino lo que se busca es el desarrollo de habilidades y capacidades para enfrentar situaciones donde al rato no va a estar ni la mamá, ni el papá, ni la escuela. Y el niño va a tener que decidir por sí mismo, ¿lo hago o no lo hago? ¿Basado con qué voy a tomar esa decisión? Madre Santa, bueno, pues me encanta lo que hacen, me encanta. Ya los habíamos entrevistado en nuestro programa de radio Todo México Somos Hermanos y nos dejaron igualmente sorprendidos. Ahora quisimos que viniera Jorge Cajiga, que estuviera contigo, para que te conozca, para que tú sepas cómo ellos a través de las tertulias han logrado poner en un diálogo equitativo a jóvenes ricos con jóvenes pobres, jóvenes de ambientes familiares con jóvenes de ambientes institucionalizados, y han logrado que haya conciencia mutua, reconciliación y proyectos comunes de servicio social para con otros, ¿no? Entonces creo que sus estrategias son muy loables. Y si se trata de prevenir, sobre pretexto de prevenir el delito, que fue la razón por la que nació IMEPI, ahora están previniendo todo tipo de fenómenos sociales, embarazos en adolescentes, consumo de sustancias psicoactivas, en fin, cosas que están causando mucho dolor en la sociedad mexicana, pues completar también con que luego se hagan grupos de amigos a través de la estrategia de tertulias, ¿no? Claro. Y luego de voluntariado al servicio de otros. Claro. ¿Sí? No, de hecho el IMEPI está a las órdenes de todas las organizaciones. Podemos hacer alianzas, compartir información, y estamos a sus órdenes. Gracias. De hecho, ese es el objetivo, ¿no? Que compartamos lo que se está haciendo y que se haga mejor, y al mismo tiempo nosotros aprendemos también de lo que hacen otras organizaciones y nos vamos sumando. Gracias. Jorge, ¿con qué cierras el programa? Yo creo que lo importante es la proeza, la hazaña de no tener miedo a lograr este tipo de metas, ¿no? de logros a favor de la sociedad. Yo creo que juntos podemos alcanzar esa meta de lograr un mundo mejor. No se trata de ideas, se trata de acciones. Y el joven debe de entender que la mejor manera de ser libre es actuando con razón a beneficio de la sociedad. Muy bien, pues me encanta. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Sus datos han estado en pantalla, así que espero que muchas personas se vinculen. Vamos a estar al pendiente de cuando se dé a conocer a nivel nacional de manera oficial esta estrategia para que se replique en todos los estados de la República Mexicana. Gracias. Al contrario. Gracias, Jorge. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada.
El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @Todo México Somos.